Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Para averiguar sobre de dónde viene nuestra moral, por qué actuamos bien, por qué necesitamos una sociedad estable, por qué hay normas y principios. Hice una pregunta, ¿tiene nuestro sentido moral un origen darwiniano? Consulté estos 4 libros, porque Why God is Good, porque ser bueno es bueno, la ciencia del bien y del mal, podemos ser buenos sin la creencia de un Dios y la mente moral de Mark Hauser. Todos esos libros sus autores, la mayoría son biólogos, que tratan de explicar de dónde vienen nuestras raíces morales. La religión se creó después de la cultura, y antes de que existiera cultura estábamos nosotros sobreviviendo, superando muchas etapas para podernos adaptarnos antes de llegar a ser la especie que somos ahora. Entonces estos libros tratan de entender cómo es que nuestra moral es también un producto del desarrollo evolutivo de la persona, y que no es un proceso o un desarrollo que se dio únicamente cuando empieza a surgir la religión como medio de adaptación de la cultura, sino que esto viene mucho más allá, desde cuando empezamos a ser Homo sapiens y tuvimos que adaptarnos a nuestro medio ambiente y llegar a tener un alcance evolutivo para ser las personas que somos ahora en la sociedad. En este punto, al hablar de evolución, podemos hablar de la selección natural. La selección natural puede explicarnos cuál es la función del tener deseos sexuales, el por qué adaptarnos a nuestro medio ambiente, por qué existe el miedo, por qué nos da hambre. Y todos estos impulsos son los que nos han apoyado a evolucionar y que han contribuido a nuestra sobrevivencia y a la preservación de nuestros genes. Entonces está esta cita que dice: la forma más obvia que los genes aseguran su propia supervivencia egoísta en relación con otros genes es programar a los organismos para que sean egoístas. ¿Qué es lo que quiero decir? El ser humano, en su configuración de ser humano, existen las moléculas y todo eso, la sangre, pero lo que va más allá de lo que contiene nuestro ADN son los genes, ¿verdad? Estos genes no cambian, son los que se heredan de generación en generación y son los que permiten que exista una evolución con éxito durante el largo tiempo que hemos vivido como especie. ¿Y por qué me refiero a egoístas? Nosotros como seres humanos nos adaptamos al medio ambiente, y esta adaptación depende de cómo nosotros asimilemos nuestro medio ambiente y cómo nos desarrollemos en él. Sabemos que ciertos patrones que tengamos, ya sean a niveles sociales, biológicos, físicos y naturales, nos van a permitir cierto éxito, y estos genes lo que van a hacer es que se van a mantener integrados y se van a generar de generación en generación, porque permiten un éxito evolutivo para nuestra especie. Entonces, a partir de temas de evolución, podemos tener 4 buenas razones para ser altruistas, generosos o morales. El primer caso, a partir de un tema evolutivo, es el caso especial de nuestro parentesco genético. Esto quiere decir que en nuestra comunidad, en nuestra familia, con las personas que están más cerca de nosotros, fomentamos este ser altruista o generoso moral que somos nosotros, porque compartimos una afiliación genética sanguínea y que nos trae ciertos beneficios. O sea, el tener familia con las personas que nos desarrollamos al día, el saber que ser moralmente bueno, actuar bien, tiene cierto beneficio para nuestra evolución. El segundo caso sería la reciprocidad, la devolución de favores que se han recibido y el otorgamiento de favores. Esto más que todo sería como una relación simbiótica. El hecho de que alguien sea correctamente con otra persona va a recibir el mismo beneficio. Si una persona actúa de manera errónea o le causa algún mal, la otra persona va a responder de la misma manera para la otra persona. La tercera sería el beneficio darwiniano que se obtiene al adquirir la reputación de ser generoso y amable. Esto quiere decir que si una persona que es moral y se le reconoce como moral, adquiere cierto estatus dentro de la sociedad y es reconocida como tal. Entonces, al tener como cierto estatus dentro de su sociedad, se le ve reconocida como un ser que es capaz de tener un nivel jerárquico mayor que la otra persona y garantizar su nivel de supervivencia. Y por último, que es ser generoso por notoriedad. Esta premisa aún no se ha comprobado biológicamente, pero más que todo se basa en un estudio que se hizo de estos pájaros que su nombre científico es Arabian Babblers, que viven en la región de Sudamérica.
Y ser generoso por notariedad significa que estos pájaros solo alimentan a sus crías o a pájaros que están en un nivel inferior que estos. Los pájaros que están en el nivel inferior no pueden alimentar a los pájaros que se encuentran en una jerarquía mayor. Entonces, el estudio habla de que los pájaros que alimentan a los que están en menor rango se ven visto como pájaros muy fuertes que logran sobrepasar y además tienen cargos muy importantes, ¿va? El hecho de avisar de que si hay algún depredador, si va a llover, tienen funciones muy importantes y que biológicamente explican el hecho de por qué actuar bien tiene cierta importancia en nuestra sociedad. Y también, hablando de temas evolutivos, el ser altruistas o ser generosos también se ve en nuestra historia de evolución. Empezamos a ser caroñeros, después al lograr trabajar en conjunto y cazar animales, las personas o los hombres que se dedicaban a la caza, después al regresar a sus hogares, ya sean entre ellos mismos o dentro de sus familiares cercanos o con los que convivían en comodidad, tenían que sanarles las heridas porque si no se podían morir. Y entonces esto fomenta también la unión de grupo, hasta terminar ya en sociedades sedentarias, que donde la relación de grupos se hace con mayor fuerza, y esto permite el éxito evolutivo. O sea, empezamos siendo caroñeros a cazar animales grandes hasta lograr el sedentarismo. Y eso también tiene que ver con el hecho de ser altruistas o el saber comportarnos, porque tendríamos que respetar lo que nos encontrábamos a nuestro alrededor y el hecho también a saber competir con otras comunidades que eran ajenas a nosotros. Entonces, un libro de un biólogo que se llama Mark Hauser, que es La mente en la moral, que era el libro blanco que estaba en la esquina, dice cómo la naturaleza desarrolla nuestro sentido del bien y el mal. Él básicamente explica la moral como una manera de gramática. Hay muchos estilos gramáticos, no todos vienen de las mismas raíces, pero todos tienen la misma función de decir cómo escribir, cómo pronunciar y cómo se da el lenguaje. Entonces, lo mismo sucede al hablar de la moralidad, que se crea un sistema moral que no es único, y en este caso, al decir que no es único, se refiere a que no únicamente es parte de la religión, sino que pueden haber muchos tipos de moralidad religiosa, porque hay muchos tipos de religiones, pero únicamente una explicación moral religiosa no significa que nuestra moral sea religiosa, sino que hay una moral que ha venido desarrollándose desde lo largo de nuestra evolución y que así nos sigue permitiendo el éxito personal. Entonces, en el libro de él hace una encuesta a través de internet a un montón de personas que ya se consideran con algún tipo de religión, que eran ateas o que simplemente ni eran ateas ni religiosas, sino no creían en nada. Entonces, el primer ejemplo es que pone un ejemplo de que hay varias personas que van en un tren y los rieles, hay dos tipos de rieles, van, y en un riel hay como 5 personas que están amarradas y en el otro solo hay una persona que es una persona gorda. Entonces él dice que las personas, el 90% contestó que prefiere salvar a las 5 personas y que el tren se desvía a donde mata solo a una persona que es gorda. El otro caso es que hay un niño ahogándose y que la gente piensa o no en tirarse a salvar al niño, aunque tenga que estropear su ropa. El 97% estuvo de acuerdo que había que salvar al niño, y aunque sorprendentemente, él dice eso, que el 3% dice que prefería salvar su ropa, pero es poco. Y por último, el último ejemplo que pone en su encuesta también es el trasplante de órganos, que hay 5 personas que necesitan diferentes órganos y hay una persona que está en la sala de espera que tiene todos los órganos de esas 5 personas, pero el 97% está de acuerdo en que está moralmente prohibido secuestrar a la persona que está sana para salvar a las 5 personas que necesitan los 5 órganos de esa persona. Entonces, ya hablando en el caso de Guatemala, ya comparando los casos con los países de Escandinavia o otros países que tienen que tienen políticas de Estado no religiosas, esta tabla muestra la evolución de la religión en Guatemala desde 1996 hasta el 2013 y se ven los cambios que se han dado tanto en la religión católica, en la evangélica, en otras religiones y un poco, ya hay más ateos en Guatemala, por así decirlo,
a lo largo del tiempo. Y estos números que están aquí son como una muestra, explica significativamente cómo la religión desde un principio tenía como, al decir el 100% de sus 99 personas, perdón, 29, o sea, la diferencia entre entre 1996 al 2013 ha cambiado entre la diferencia del 29 al 7%. Entonces, y donde en la actualidad han habido menos católicos, más evangélicos y más personas que se consideran ateas. Este es un resumen del desarrollo humano. En Noruega tiene el primer lugar, Suecia el 10º, Islandia el 14º y Dinamarca el 16º. En libertad económica, Dinamarca tiene el 6º lugar, Finlandia, Islandia y Suecia el 11º lugar y Noruega el 27. En libertad de prensa, más democracia, menos corrupción, GDP per cápita, paz y mortalidad infantil. Los menos países que tienen menos mortalidad infantil o menos corrupción sigue siendo Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, y en mortalidad infantil Islandia, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. En nuestro caso en Guatemala, que somos, bueno, este es un estudio del PUD del año pasado, muestra que somos 14.7 millones de personas y que el índice de desarrollo humano en Guatemala es tenemos la posición 133. O sea, es una gran diferencia. Y este artículo, que es del 2012 de Prensa Libre, que sigue mostrando que la mortalidad en Guatemala y que sigue incrementándose a pesar de los años, ¿verdad? En vez de ir disminuyéndose, cada año aumenta. Entonces, en conclusión, para mí no, la religión no es necesaria para formar una moral. Nuestra evolución o nuestra historia como especie en el ser humano nos explica más de cómo es que desarrollamos este sentido de ser morales, y que los países que no tienen una religión no significa que sean más violentos o más corruptos, sino que han logrado alcanzar un gran desarrollo, no solamente por creer en algo y que si no tienen religión pierden. Y esto va. y que no es por nada, pero que las sociedades mucho más violentas o que tienen mayores niveles de corrupción están más relacionadas con la religión. Pero tal vez esto puede ser que al no tener una religión podemos ser como personas más reflexivas, tener un criterio más amplio y no quedarnos únicamente con una única verdad. Y para finalizar, esta frase de Albert Einstein, que dice: es extraña nuestra situación aquí en la Tierra, todos venimos para una corta visita sin saber el porqué, aunque a veces parece que tengamos que adivinar el propósito. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la vida cotidiana, solo sabemos una cosa: que el hombre está aquí en beneficio de los demás hombres, sobre todo de aquellos de cuya sonrisa y bienestar depende nuestra felicidad. Y por último, una frase de Richard Dawkins, que dice que tenemos que educar a nuestros hijos y enseñarles a pensar por ellos mismos, evaluar la evidencia que tenemos y saber el por qué estamos en desacuerdo o en acuerdo con otras personas. Y muchas gracias. ¿Dónde está? Bueno, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan?
Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ochaíta. Les voy a presentar una investigación que hice para la clase de Antropología de las Religiones. Quise investigar los palenques. Los palenques son las peleas de gallos, por si alguien no conoce. Gracias. Y bueno, les quería presentar primero esta foto. De esta foto surgió mi interés por el tema. Es una foto que encontré en Oakland Mall, en una galería de arte, en una exposición. Y es un gallo peleando con otro gallo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el gallo? ¿Qué representa el gallo? Y bueno, más o menos mi investigación trata de tener un abordaje sobre cuál es la figura del gallo a lo largo de la universidad y por qué las personas pelean gallos, ¿verdad? Entonces, bueno, solo para tener un abordaje histórico, las aves de combate encontré que desde el periodo neolítico han tenido una fuerte interacción con los seres humanos. También, por ejemplo, los sirios, griegos y romanos lo asociaban con dioses, con el dios Apolo, con el dios Mercurio y con el dios Marte. Entonces es una figura de poder que ha estado a lo largo de la humanidad. También los espartanos jóvenes, los espartanos enseñaban peleas de gallos a los hijos para que estos se dieran cuenta de que había que pelear con el enemigo hasta la muerte, ¿verdad? El gallo muere cuando está en la pelea. Uno de los dos gallos mueren, así es como termina la pelea. Entonces es una figura de fuerza, ¿verdad? Y también ha tenido muchísima importancia. Por ejemplo, el emperador Julio César fue el que introdujo el deporte. Luego pasó a Inglaterra y se propagó hasta que Enrique VIII lo convirtió en uno de los deportes nacionales, ¿verdad? También no parece casualidad que el escudo de Francia, por ejemplo, tiene un gallo. El escudo de Yes de España. Y encontré esta imagen del siglo XVIII donde recrea toda una pelea de gallos. Entonces, por ejemplo, aquí están los gallos, el público, este es el rodeo, todo esto. Este sería el gallero, el soltador del gallo, que ya después vamos a ir viendo cómo son los papeles en las peleas de gallo, porque es súper complejo, ¿verdad? Y bueno, pues también en Guatemala y más en América, en 1519 en México fue la primera pelea registrada de gallos, cuando Moctezuma le da a Hernán Cortés como regalo, como obsequio de bienvenida, un gallo de pelea, y pues pelean. Y en Guatemala encontré un único documento que habla sobre los gallos en el Código de Trabajo, que dice que las lides de gallos o peleas de gallos o palenques, como se les conoce coloquialmente, no deben de estar en un rango de 3 kilómetros alrededor de un poblado, ni un área de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a abordar? Por ser la clase de religiones en la que hice esta investigación, usé los conceptos de Bowie y de Goetz, que son dos teóricos bastante importantes para la antropología, sobre rito, símbolo y mito. Entonces, entiendo como rito que es una construcción social en la que se manifiesta una idea, ¿verdad? Y es un conjunto de símbolos que se ponen en práctica y que tienen normas específicas que manifiestan ideales de las sociedades. Entonces, también Goethe define cultura como un conjunto de símbolos y significados y significancias que se manifiestan en los fenómenos sociales. Entonces estoy viendo el palenque como un fenómeno social, ¿verdad? Luego el rito prácticamente es una narrativa que legitima el mito es una narrativa que legitima el rito y el símbolo. Y al final el rito solamente es un canal para expresar esas emociones, ¿verdad? Lo voy a explicar un poquito más cuando vaya explicando cómo es el palenque. ¿Qué hice? Como mi objetivo era entender por qué las personas pelean con gallos. Entonces asistí a 2 palenques, uno en mayo de este año, uno en Villanueva y otro en San Juan Zacatepeques. Entonces hice etnografía, que es una investigación participativa, ¿verdad? Una descripción densa de lo que está pasando. Y también hice entrevistas semiestructuradas. Pude entrevistar a dos hombres y una mujer, que el caso de la mujer fue bastante interesante.
Y ninguna de las 3 personas que entrevisté pertenecían a un círculo formal de los palenques ni vivían de eso, sino que sus ingresos eran externos, ¿verdad? Aunque en todo el rito del palenque sí hay una interacción, hay un intercambio de bienes económicos, que vamos a ver más adelante. Y todos estuvieron involucrados en sus familias desde niños y llevan más de 3 años involucrados activamente, o sea, participando constantemente en los palenques, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era mi muestra. Y bueno, explicando un poquito el rito. Las peleas de gallos, de primero hay 2 tipos de peleas. Están los derbis y están las peleas normales. Lo que hacen es que en las comunidades hay casi siempre un gallero que es dueño de un palenque. Entonces, este gallero reúne a un grupo de galleros que tienen de 15 a más gallos. Cada gallo cuesta hay diferentes valores de gallos, pero hay muchos gallos que, por ejemplo, traen de Estados Unidos y cuestan como $5,000. O sea, son gallos realmente caros. Y tienen una vasta cantidad. Y no solamente tienen estos gallos, sino que también tienen personas encargadas que los cuidan, que les dan de comer, que los entrenan. Y es toda una complejidad bastante grande en cuanto a los gallos, ¿verdad? Y los derbis entonces organizan 10 grupos de galleros. Y son en fechas aleatorias que las personas proponen. Y luego hay un palenque siempre para la feria patronal. Y en los palenques de las ferias patronales llegan los otros pueblos a competir y cada quien le va a su pueblo, ¿verdad? Entonces también es una conciencia colectiva sobre los palenques bastante fuerte. Hay una jerarquía bien grande, no cualquiera es gallero. El gallero tiene un estatus social bastante importante en la comunidad, no solamente porque tiene mucho dinero para mantener a los gallos y para mantener a las personas que los cuidan, sino que también porque generalmente son los dueños de los palenques, que es un ambiente de fiesta, es un ambiente que se espera siempre. Las personas les gusta ir a los palenques, el público se la goza, decían ellos. Y bueno, tienen mucho estatus, ¿verdad? Y hay un sistema de intercambio de apuestas. Entonces les puse un ejemplo de cómo preparan a los gallos. Esto es una cita, dice: para preparar al gallo antes de cada pelea, el gallo se aparta y se cuida mucho por 20 a 22 días. Se le dan sus vitaminas, su comida, 3 clases de comida. Lo que hacemos también es alejarlos de las gallinas y los inyectamos cada semana para que el gallo esté más parado, más fuerte, para que aguante más durante la pelea. Entonces, como ven, no es solo que yo llevo a mi gallo y lo pongo a pelear. El gallo se alimenta con ciertos cereales especiales que los fortifican. El gallo se les dan vitaminas. Las inyecciones que se les dan es para que durante la pelea se coagule más rápido la sangre y no pierdan tan rápido. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito el sistema de apuestas. No. Sí. ¿Qué pasa durante la pelea? Hay 5 personajes importantes que identifiqué. De primero está el juez. El juez es la persona que está en medio de los gallos y que decide qué gallo va a ganar o qué gallo va a perder o cómo... Sí, el que da el fallo final, ¿verdad? Y el fallo del juez es indiscutible. Luego también está el amarrador. El amarrador es la persona que le pone una púa al gallo. La púa se pone en el lado izquierdo, en la pata izquierda. Estas púas son de diferentes tamaños. Y los galleros, o sea, los dueños de los gallos, antes de la pelea, antes de que pasen al rodeo, le ponen la púa al gallo y deciden qué tamaño de púa van a tener. Tienen que tener el mismo tamaño de púa, porque si no, no es una pelea justa, ¿verdad? También los gallos los pesan antes y los cazan, dicen. Cazar un gallo es decir, bueno, este es de 3.5 libras y este es de 3.5 libras. Pueden pelear, ¿verdad? Y luego está el soltador, que es la persona que literalmente suelta al gallo al momento de la pelea y si le está pasando algo, interviene durante la pelea. El soltador tiene un papel muy importante porque también es el que mira que el gallo no se muera antes de que se tenga que morir. Por ejemplo, hay varias estrategias. La que yo vi es que le soplan al gallo, porque hay tiempos, ¿verdad? Es como un ring de pelea. Sopla al costado del gallo para oxigenarlo, entonces así el gallo aguanta más. También hay otra estrategia que documenté, pero no vi, en la que el gallo ya está muy ensangrentado de su cabecita
y succionan la sangre con su boca. Y eso hace que el gallo se vuelva a oxigenar y reviva para la siguiente pelea, ¿verdad? Entonces son papeles bastante fuertes, pero son papeles que reproducen estatus, porque no cualquiera es soltador, tampoco cualquiera tiene la mano para poner la navaja, para atar el nudo, y ni para no lastimar al gallo mientras esto se hace, ¿verdad? Los galleros, como ya les dije, son personas que tienen un estatus jerárquico bastante grande. Son personas que se identifican, es un grupo muy endógamo. Esto quiere decir que entre ellos se conocen muy bien. Hay una solidaridad muy grande dentro de los galleros, o sea, hay una conciencia colectiva que se reproduce a través de símbolos muy fuerte, ¿verdad? Y el público. El público está fuera del rodeo, o sea, del ring de pelea, y está haciendo apuestas. Entonces, ahorita voy a explicar un poquito las apuestas. Estas pueden ser de dos formas diferentes. Están las de adentro y las de afuera. Las de adentro son los galleros, los dueños de los gallos, apostando por su gallo, ¿verdad? Estas apuestas documenté que pueden ser de 10,000 quetzales para arriba. Es una cuestión de honor bien fuerte para los galleros. Por ejemplo, si yo como gallera apuesto 10,000 quetzales al gallo con el que me casan, porque me casa el juez, mi gallo, yo no puedo, la otra persona no puede decir que no, porque es una cuestión de honor, ¿verdad? Entonces, bueno, luego están las apuestas de afuera. Las apuestas de afuera son el público que apuesta por los gallos. Hay dos tipos de apuestas, lisas y de recibo. En mi experiencia, solamente pude ver las lisas. Eso quiere decir de que yo apuesto 100 quetzales a un gallo y la otra persona también apuesta 100 quetzales a un gallo y vamos parejos, ¿verdad? Las de recibo son cuando los gallos se les nota que hay alguna diferencia entre ellos y entonces es una cantidad diferente, ¿verdad? El que tiene más ventaja tiene más apuesta. Y Clifford Geertz, un poquito para regresar a la teoría, también documentó esto en Bali en 1973. Él analizó las apuestas en Bali. Para mí fue interesante ver que las reglas del juego, digamos, son las mismas que las que documentó Geertz en Bali. También habían apuestas desiguales y habían sistemas en los que las personas miraban al gallo como una figura de reproducción del macho. Entonces, eso de ahí lo quiero analizar desde el símbolo, ¿verdad? Entonces, en los entrevistados vi que los 3 factores importantes eran el alcohol durante los palenques, el uso de la vestimenta, el sombrero es indispensable, la hebilla también, el dinero en las apuestas y las canciones rancheras. Hay canciones rancheras que hablan sobre el gallo específicamente, ¿verdad? Especialmente cuando el gallero pierde al gallo en una pelea. Y bueno, este es un ambiente de fiesta, está lleno de símbolos, el ruido, el alcohol, la forma de hablar. El lenguaje es muy importante porque no se habla como uno hablaría en la universidad, digamos. Se usan mucho las palabras vulgares. Esto reproduce un estatus. Si uno no habla con palabras soeces, ¿qué está haciendo ahí? Y entonces la figura del hombre siempre va antes que la de la mujer. La mujer, por ejemplo, a mí nunca me dejaron acercarme al rodeo porque era mujer, ¿verdad? Entonces siempre tenía que estar acompañada de un hombre porque si no se miraba mal. Y no podía estar en lugares, o sea, hay reglas del juego durante el rito. No podía estar cerca de la cantina, por ejemplo, pero sí cerca de la comida. Entonces, la ropa es clave. La mujer que entrevisté me explicaba de que ella todos los años, cuando iba al palenque de San Juan, ella era de San Juan, compraba la misma vestimenta, todos se arreglaban y todas las mujeres sanjuaneras tenían exactamente la misma blusa y las mismas botas, ¿verdad? Porque era esa reproducción de su identidad como sanjuaneras. Entonces hay un sistema simbólico bastante fuerte. La figura del gallo y de mi gallo le va a ganar a tu gallo, o mi gallo es mejor que tu gallo porque yo lo entrené, porque yo invertí, porque yo soy un gallero reconocido en mi comunidad, es bien importante. Y tengo un video que no estoy segura si se va a poder ver, pero es de cuando fui a San Juan. No es el del palenque oficial, pero
pues quiero que miren más o menos cómo es la pelea. Presentan a los gallos, los acercan y luego los ponen a pelear, ¿verdad? Los soltadores. Entonces, a ver si se mira. Bueno, está bien, no se mira. Entonces, Gertz, bueno, solo les quería terminar, porque ya no tengo mucho tiempo, las relaciones familiares. El gallero es una persona, según me la describieron, leal pero no fiel. Le es leal a su esposa, nunca se va a divorciar de ella, pero no es una persona fiel tampoco. Tiene muchos hijos y puede tener hijos fuera del matrimonio y está bien, o sea, se normaliza un perfil del gallero de acuerdo a su condición en el estatus de la sociedad. Ella es una persona que cuida mucho porque no le falta nada a su familia, ¿verdad? Y es una persona que generalmente no estudia, pero tiene tierra y tiene herencia. Entonces, dentro del mito, documenté mitos interesantes, pero no me va a dar tiempo. Por ejemplo, hay razas de gallos, ¿verdad? Entonces, se dice que los gallos giros no pueden pelear en luna llena. También se dice que si hay, a los 6 meses de que un gallo crezca, se le corta la cresta y se le da de comer para que se ponga más bravo. También si tiene calentura, si está muy frío, si le da gripe, se le da chiltepe para que se ponga más caliente. O hay diferentes cosas, por ejemplo, no se le da de comer al gallo un día antes de la pelea porque si tiene el buche lleno pierde la pelea. O no se pelea en domingo porque es de mal agüero, ¿verdad? Entonces hay un sistema simbólico también bastante fuerte, según lo que dijo Bowie. Entonces, mis conclusiones es que al final las peleas de gallos son un ritual que tiene una naturaleza dramatizada. ¿Por qué una naturaleza dramatizada? Porque sigue un sistema de normativas que se normalizan en la sociedad, se internalizan, y también es efectivo en el sentido que reproduce las ideas sociales, la construcción del macho, la construcción de dónde está la mujer, cuál es el papel de la mujer. Colectivo, porque reproduce una identidad dentro de la comunidad. Yo le voy a San Juan, entonces yo le voy a los gallos de San Juan, ¿verdad? Es de entretenimiento por toda la fiesta que se crea de acuerdo a los palenques, y utiliza símbolos, ¿verdad? El símbolo del gallo, el símbolo de la cuchilla, y todos los demás símbolos que ya vimos. Y entonces, usando las ideas de Gertz, Furken como reproductor de estatus social, ya les dije, no cualquiera es gallero, no cualquiera es soltador, no cualquiera es amarrador, y perpetúa la figura hegemónica del hombre sobre la mujer y de una clase social alta dentro del pueblo. Como diría Goffman, ¿verdad? Es un baño de sangre dentro del estatus. Y para concluir, creo que el tema da para abarcar mucho más. Creo que la investigación se queda corta, pero también creo que es importante comprender que la mítica detrás del gallo se ha perpetuado, como ya les dije, ¿verdad? Históricamente, y continúa. Y es una reproducción de la figura masculina, y también representa poder dentro de sociedades contemporáneas, y me parece interesante que desde el periodo neolítico tengamos una relación tan interesante con las aves, la humanidad en general. Y concluyo que existen expresiones representadas gráficamente que se encuentran internalizadas y con las que las personas se identifican, ¿verdad? Y por esa razón es que se perpetúan. Muchas gracias. Gracias, Dani. A continuación, Mandy Ortega con su ponencia Creando Identidades de Museos a Marcas.
Sí. ¿Vas a usar este? Perdón por los inconvenientes. Buenas tardes, mi nombre es Mandy. Pues ya les contaron un poquito sobre lo que yo hago y vamos a cambiar de tema drásticamente. Entonces vamos a ver cómo vamos con esto, porque por ser un auditorio pues no veo que alguien esté tomando o comiendo algo, pero hubiese sido un buen experimento. Si me quieren ayudar, piensen en lo que han consumido el día de hoy, de marcas, productos, cualquier cosa, ¿sí? Lo que hayan comido el día de hoy, lo que tienen puesto y lo que traen dentro del bolsón. Más adelante vamos a ver por qué. Bueno, el día de hoy les voy a estar presentando sobre cómo creamos identidad. Y les voy a contar un poco sobre dos trabajos que suenan muy diferentes, pero al final tienen la misma base. Estuve trabajando en el Museo Nacional de Antropología e Historia Mexicano, dentro del acervo de etnografía, y luego pasé a hacer antropología aplicada al marketing. Entonces vamos a ver cómo hice el salto. Bueno, este es el Museo Nacional de México, muy bonita la foto y todo lo que quieran, pero es una institución estatal mediante la cual se reproduce un discurso muy fuerte. ¿Qué pasa con la museografía que se hace dentro de este museo específicamente? ¿Sí? Aquí, como rama, digamos, se especializa en desarrollar representaciones, comunicación o explicación de un discurso para determinado público. Entonces escogemos a quién le queremos hablar y se decide qué es lo que le queremos decir, ¿sí? Cuando uno mira la misión del museo, desde su inicio, que fue en 1964, vemos que investiga, conserva, difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad, ¿sí? Esta es una fotografía de cuando se inauguró y por favor fíjense muy bien en quiénes aparecen y qué están viendo, ¿verdad? Una misión normalmente suena a una empresa, ¿no? No a una organización o una cuestión. Uno piensa en un museo y lo mira un poco más noble, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la historia del museo? Haciéndoselas cortas, inicia con el descubrimiento de una pieza arqueológica muy famosa en el centro de la ciudad y crece a ser el Museo Nacional, ¿ok? Se va moviendo a lo largo del tiempo y pues había que hacer toda una reestructuración de lo que se quería hacer. ¿Por qué? Porque el presidente de la década de los 60 manda a pedir que el museo represente a todo el mexicano mestizo, que todo aquel que saliera del museo dijera, wow, me siento orgulloso de ser mexicano. Esas fueron las instrucciones para el museo. Muy específicas, no mucho, pero funcionaron. El museo está dividido en esta cantidad de salas, ¿sí? De este lado están las arqueológicas y de este lado están las etnográficas, y van a ver pues todos los grupos que tienen, desde una introducción muy básica a lo que es hasta lo muy específico sobre lo que identifica un grupo étnico a nivel nacional. El museo tiene 2 niveles y está dividido de esta manera. Los cortes de acá son primer nivel, segundo nivel. Y aquí hay algunas fotografías para que veamos un poco. Les vamos a enseñar algunas, las más icónicas. El paraguas, aquí creo que no se nota mucho, pero en esta parte de acá tiene grabado parte de un códice prehispánico. Y la parte de la sombría o el paraguas, como es conocido, tiene muchos símbolos que no tienen nada que ver con la parte de atrás.
pero la gente mira más el paraguas que la pared, y vamos a entender por qué. Esto es algo muy reconocido por todos nosotros, ¿verdad? Erróneamente llamado el calendario azteca, pero es parte de las piezas centrales del museo y de la exposición. Esto está en la entrada del museo, es la original, pesa demasiado y hay toda una leyenda de por qué la movieron, cómo la movieron, qué pasó cuando la movieron, ¿no? Pero ahora es parte del museo. Esto es uno de los cuadros, los que conocen a los huicholes, pues van a entender lo específico y lo representativo que es este cuadro. Y vemos que esta es la parte de ya dentro del museo, para que tengan una idea de cómo son las salas y el tamaño de todo lo que hay, porque hay piezas tan pequeñas como joyas, hasta algo tan grande como arcilla, esto es de cestería, uno puede encontrar de todo en el museo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con marketing y antropología aplicada? Vamos a ver un poco. ¿Quién entiende qué es el marketing o la publicidad? Entonces, vamos a manejar unas definiciones muy básicas. Cuando hablamos del marketing, hablamos de las estrategias que usamos para poder lograr este objetivo de aumentar la demanda y si se puede, pues la compra, venta y demás, ¿no? O sea, si puedo yo llegar a ser rico con esto, perfecto, ¿verdad? La publicidad, el cambio acá es de que ya es una comunicación directa. El marketing me da la estrategia con la cual yo me comunico a través de la publicidad. Entonces van siempre de la mano por lo mismo, ¿ok? Acá lo que se comunica puede ser desde ideas hasta servicios y la idea al final es informar, persuadir y o recordar, ¿sí? Estemos claros que esto no solamente habla de una marca, puede hablar de una ONG, puede hablar de una universidad, puede hablar de cualquier persona, entidad que querramos utilizarlo para. Ahora, la antropología aplicada a esto, ¿cómo lo vemos? Para empezar, la antropología les da un diagnóstico de la sociedad, ¿sí? Y después, con las herramientas metodológicas que nosotros ya conocemos un poco, vamos viendo cosas que pueden alimentar las estrategias del marketing y alimentar la comunicación de la publicidad, ¿sí? Vamos a profundizar en lo que es el consumidor, ¿sí? Es nuestro público objetivo. Cuando vemos publicidad, nosotros normalmente estamos expuestos a estas 4 divisiones, ¿sí? Tenemos anuncios o marcas que nos venden cuestiones totalmente funcionales, que es, mire, si usted usa este limpiador, va a quedar súper limpio. ¿Qué marca es? A ver, ¿verdad? Si es rosado o verde, no me importa, limpia, sí. Y yo le estoy vendiendo que limpia, ok. Cuando hablamos de autoexpresión, hablamos de todas las marcas que nos venden cuestiones aspiracionales, que nos dan un estilo de vida, que nos dicen, si tú tomas esto vas a ser mejor, si tú usas esto vas a ser alguien de éxito. Cualquier cuestión que nos vendan de estilo de vida o de autopercepción de nosotros mismos utilizando esta marca, este producto o teniendo cierto comportamiento, ayudando a cierta causa, entra dentro de esto. Ahora, la ideológica viene a ser un estilo o una forma de pensar realmente. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Benetton. Para los que andan así un poco despistados, la ideológica, el ejemplo clave, digamos, sería Benetton, donde vemos publicidad donde no nos están vendiendo ropa o perfume, nos están vendiendo no a la discriminación, toda esta campaña de On Hate, se meten en temas de política, de racismo, de discriminación. Todo esto va dentro de lo que es la ideología. Y el último es el emocional, y pues creo que todos estamos muy conscientes de lo que hace, por ejemplo, Coca-Cola. Nos vende felicidad en vez de una lata con un líquido negro azucarado, ¿sí? Y la verdad es de que la mayoría no lo creemos. Ahora, ¿qué hace similar a la museografía y al marketing? ¿Qué los diferencia? ¿Qué apoya o qué aplica la antropología a esto? ¿Y cómo esto influye a nuestra identidad? Veo que tenemos a gente que no es de antropología, entonces lo básico acá es algo que nosotros llamamos lo émic y lo étic, ¿sí? Esto es una forma de ver las cosas desde la parte externa de un grupo
y sus costumbres, por ejemplo, y cómo lo ve la gente que está inmersa en esto. Por ejemplo, utilicemos el ejemplo del palenque, ya que lo acabamos de ver. Yo desde afuera puedo decir que los palenques me parecen muy grotescos y violentos, pero yo no entiendo nada de los mitos que eso tiene que ver y la forma de vida que ellos están teniendo y cómo esto interactúa con el palenque, ¿sí? O qué representa un gallo. Para mí es un animal, ¿verdad? Pudo haberme puesto enfrente de una oveja que yo hubiera pensado, es también un animal de patio o algo así, ¿no? Pero dentro del OEMIC está todo lo que ellos entienden que es el gallo. Va en quién soy yo si tengo un gallo, ¿verdad? Entonces esto me va definiendo no solamente quién soy yo, sino quién soy yo frente a los demás. Esta división de visión nos permite a nosotros, desde la museografía o desde el marketing, enviar un mensaje más claro. Y es muy, muy importante estar consciente de esto, porque por mucho que la museografía y el marketing, incluyendo la publicidad, aquí los voy a juntar bajo la idea del marketing, nos sigan dando una visión de lo que nosotros tenemos que ver, entender y apreciar. ¿De dónde vienen esos mensajes? ¿Nosotros los creamos o viene de la sociedad? Entonces hay que estar muy claros si nosotros estamos creando nuestra identidad o si alguien más nos está creando nuestra identidad. Y esta es una plática que se puede extender a todo el día. Pero ¿cómo vemos esto? ¿Qué pasaría si yo los llevo a una exposición, a un museo, y resulta que la persona que está cuidando de una gran vitrina así, con alarma, una luz así directa, y adentro hay un mega huipil que dice que fue de quien sea, ¿no? De la Malinche, porque acaba de salir en el periódico. Va. Tenemos un huipil de la Malinche dentro de una vitrina, tiene alarma, tiene luz y una persona a la par cuidándolo. Nosotros decimos, wow, esto es valiosísimo. Y abajo dice de tal fecha, y nos dan un mensaje, una descripción del huipil y nos dicen, bueno, esto es invaluable. ¿Qué pasa? Adentro del museo, dentro del acervo, hay 3 iguales a esos que también pertenecieron a Malinche. Entonces, ¿cómo decidimos cuál es el que apreciamos o si debe de ser apreciado? ¿Cómo decidimos cuál es el que debería de ser el inmortalizado? ¿Y cómo nosotros respondemos ante esto? Resulta que el que está en la vitrina se vuelve importantísimo, no tiene valor. Pero si yo me lo encuentro en la calle, ¿será que yo lo reconozco? Si yo lo encuentro doblado dentro de una bolsa, dentro de una caja, que va a tener probablemente el mismo olor y el mismo color del que está dentro de la vitrina, ¿voy a creer lo mismo? Si yo, por ejemplo, voy a una tienda, es lo mismo que yo mire 50 blusas apiladas del mismo color en todas las tallas, o que mire una nada más dentro del maniquí y que diga es la última y cuesta 3 veces más que el resto de las cosas dentro de la tienda. ¿Cómo funciona este mensaje y cómo nosotros respondemos a esto? Cuando a veces estamos hablando de la misma vitrina, de la misma persona de seguridad parada a la par de la vitrina, la misma alarma, todo lo que quieran. ¿Cuál es la diferencia entre ver un huipil histórico, invaluable, y por ejemplo un collar de diamantes? Dentro de la misma vitrina, lo que quieran, la misma alarma, la misma persona de seguridad. Es bien difícil, porque nos dicen qué es lo que es exclusivo y nos dicen esto es invaluable, esto es necesario para tu estilo de vida, esto es muy funcional para ti, es muy práctico, pero realmente estamos entendiendo lo que nos dicen. Muchas personas me preguntan qué estás haciendo en marketing. Me dicen, eso no es como no ético. Y yo les digo, es al revés. Yo llegué para poner ética al asunto. ¿Por qué? Porque no es que nos estén obligando a comprar las cosas, pero la forma en la que se están haciendo los estudios y se nos están comunicando las cosas no es el adecuado. No es como debería de ser, no está balanceado. Resulta que ellos nos dicen qué comprar,
que ponernos qué es invaluable, qué no, y qué me hace bueno, qué me hace malo, ¿sí? ¿Qué pasa si funcionara al revés y fuera un poquito más balanceado? Porque sí necesitamos a alguien que nos diga, mira, esto es así, yo tengo este producto que te va a solucionar la vida. Y si así es, si es real, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa con el otro lado? Entonces aquí es donde entra la antropología aplicada a ayudar un poco y nos explica cómo podemos utilizar las herramientas que ya conocemos y cómo podemos involucrar el lado émic al asunto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un concentrado para perros? Y por siempre yo he pensado que el mejor beneficio de mi producto es que es, no sé, tiene omega 3 para el perro. Pero ¿es eso lo que nosotros realmente esperamos que el público conozca o que se quede con eso? O sea, el público va a decir, ay, sí, yo tengo un perrito y lo que siempre he querido es comprar un concentrado que tenga omega 3. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí es donde entra la antropología y ayuda un poquito a ambos lados. Se vuelve el puente entre lo émic y lo étic y les dicen, bueno, la verdad es que tal vez está hablando en un idioma o en un, digamos, está utilizando palabras muy técnicas, por ejemplo. Eso pasa mucho con cereales, con cuestiones nutricionales, con alimentos en general, con detergentes. Uno dice, ¿y eso qué hace? ¿Verdad? Yo lo miro igual. Vemos comerciales de, no sé, de pasta de dientes y la verdad es que hasta el final sabemos de qué pasta nos están hablando, porque vemos la misma boca, la misma persona famosa con una linda sonrisa, el mismo cepillo y cómo nos tenemos que lavar los dientes y hasta el final sabemos qué pasta es, ¿verdad? Y la verdad es que yo solo entendí que me tengo que lavar los dientes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que yo me identifique con una marca? Ahí entra también un poco sobre entender qué hace esa marca y sobre todo ese producto dentro de mi vida. Y es ahí donde han tenido el mayor éxito algunas marcas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con esas marcas? ¿Qué estoy haciendo yo cuando consumo una Coca-Cola? ¿Qué estoy haciendo yo cuando compro algo? ¿Cuál es mi proceso para ir a adquirir algún producto? Todo eso se toma en cuenta para poder apoyar a la gente que anda haciendo comerciales o está buscando cómo comunicar mejor su producto. Lo más interesante de esto es que a veces no es algo tan sencillo como cambiar de cassette y decir, mire, no use omega 3, diga que tenga beneficios para su perrito, va a tener cabello más brillante, tal vez eso les llama más la atención a la gente. A veces no es tan sencillo como eso, a veces requiere un poco más de pulso para decir, mire, su anuncio es racista, su anuncio es machista, su anuncio no tiene sentido. ¿Por qué va a invertir esa cantidad de plata en un anuncio que no tiene sentido? ¿Por salir o no? ¿Verdad? Entonces, la antropología aplicada, por mucho que suene repetitivo, no es muy conocido en Guatemala dentro del marketing. Cuando en México llevan 50 años adelante en este camino de la academia, en esta rama, y le hemos aprendido muchísimo las personas que estamos acá, de este lado. Y nos dimos cuenta que existen muchas barreras. Llegamos y lo primero que nos dicen es, usted no se mira como antropóloga, usted parece arquitecta o algo así, ¿verdad? Segura que no estudió merca. No estudié merca ni arque. Pero ¿qué pasa? Estamos creando límites sobre dónde nosotros podemos hacer lo que queremos. La verdad, a mí me molesta ver ciertos comerciales. Y digo yo, uy, ¿cómo pautaron eso? ¿Y cuál fue la solución para mí? Decir, me están ofreciendo un espacio acá, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Verdad? Esto está teniendo un impacto en que las marcas que están en la agencia donde yo trabajo se están cuestionando muchas cosas, están teniendo procesos un poco más largos sobre cuál es la esencia de su marca, ¿verdad? De repente llegan gritando, mire, es que bajaron las ventas del mes y no sé qué. Bueno, pero es que ¿qué está vendiendo? ¿Verdad? ¿Estamos vendiendo un producto que nos facilita la vida o qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted está vendiendo?
Y la gente que lleva 20 años con su producto me dice, es el mejor producto. Pero ¿por qué debería yo creer eso? ¿Verdad? Un ejemplo muy fácil. Un proceso para que vayan viendo cómo es la cosa. Un sartén con mango de plástico. Muy fácil, ¿no? ¿Es útil? Sí, es útil. Pero ¿por qué razón yo debería preferir una marca sobre la otra? Viene una marca y me dice, bueno, es que yo averigüé que los que usan este tipo de sartén con mango plástico me dicen que lo usan porque es más seguro, porque no se van a quemar. Y mientras yo más indago en el por qué, resulta que las mamás son las que más lo utilizan y se sienten mejores mamás porque no están poniendo en riesgo la vida de sus hijos. Porque ellas no se queman, entonces no sueltan el sartén. Suena lógico. Y uno dice, bueno, eso no es wow, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La marca lo tomó y dice, estos son los sartenes o la línea de cocina que tú quieres si quieres ser mejor mamá. Si tú quieres ser la mejor en tu casa. Si a ti te interesa la seguridad de los seres vivos que viven contigo. ¿Quién va a competir contra eso? ¿Alguien que me dice que tiene un mango rojo, uno amarillo y uno azul? ¿O alguien que me dice, me habla directamente a mí? Porque entendió lo que la mamá quería, ¿verdad? Eso no lo hizo un antropólogo, pero entendieron cómo era el sistema. Entonces, en Guatemala vemos anuncios y quiero que ahora que tal vez ya recordaron qué es lo que traen dentro del bolsón, lo que consumieron en el día y demás, piensen en qué dice eso de ustedes. Cómo los describe y cómo los hace reflexionar sobre quiénes son. Si lo haría más ver a alguien famoso con un vaso igual, o si sería ver ese vaso dentro de un museo, o en una vitrina, o con un maniquí, o a su mejor amigo, o a su mamá con ese vaso. Entonces, reflexionen sobre lo que está pasando a su alrededor, porque puede ser que se lleven una sorpresa sobre lo que eso dice de ustedes y quiénes son. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a las 3 exponentes. Vamos a proceder a un espacio de preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta para nuestras 3 expositoras. Hola. Primero que nada las quería felicitar por las exposiciones, estuvieron muy interesantes las 3. Y tengo una pregunta para Ana y una, bueno, para las 3. La tabla de religiosidad, ateo, cristiano, todos esos, ¿cuál fue la fuente de encontrar esa? En el PNUD del 2013. ¿Y no sabes en qué criterios se basaron para la recolección de datos? Hicieron un estudio tanto a nivel de la ciudad como en el interior del país y estudios comparados con los otros años de cómo ha cambiado los ¿Pero es temas poblacional o es como por tema? Sí, poblacional. Sí. Ok. Ahora a Dani, felicidades por tu exposición. Quería preguntarte si habías tenido la oportunidad de tener alguna entrevista con alguna mujer, esposa de un gallero, para reconocer así más o menos las dinámicas que se dan en la periferia de todo el proceso de las peleas de gallos. Sí, gracias. Fíjate que no pude entrevistar a las esposas. El único gallero que me dijo que sí podía entrevistar a su esposa, de ahí desapareció, entonces pues ya no seguí el contacto. Pero sí entrevisté a una hija de un gallero, entonces ella nunca se involucró en eso porque no le parecía lo que su papá hacía. Pero sí me dio algunos datos interesantes, como que su papá, después de que su gallo murió en pelea, lo disecó y tenía ella hacía el comentario, ¿verdad? Que quería al gallo disecado más que ella. Entonces
Pues eso me pareció bastante interesante y quiero seguir con la investigación, entonces tal vez después pueda responder mejor a tu pregunta. Y Mandy, este es más que todo un comentario en cuanto a lo que hablabas del huipil de la Malinche, por ejemplo. Se me hizo un poco tajante la cuestión de quitarle mucho valor a lo que es un museo de tu parte, en el sentido en el que para mí es una plataforma también de educación, en la que si no tenés ese espacio, muchas veces no tenés la oportunidad de ni siquiera saber qué es un huipil o quién fue la Malinche. Entonces, no sé, tal vez creo que desacredita un poco la institución como museo, porque realmente todos los museos tienen misión, no solamente es el Museo de México. Claro. Sí, y no, es eso exactamente, como que la plataforma educativa que es un museo también. Claro, por eso utilicé específicamente el de México, porque desde las bases y la fundación del museo era justamente educar al mexicano, ¿sí? Esa es la idea principal, educar al mexicano. Pero esa idea de educar al mexicano era educar al mexicano mestizo. Entonces ya desde las bases está desacreditado muchos de los procesos que históricamente se llevan dentro de ese museo. Está lindo, arquitectónicamente está diseñado para que tú tengas lo mejor de los mejores museos del mundo. Está muy bien hecho, muy bien pensado. En donde voltees a ver hay algo. Y es impresionante cómo tú no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. La sala principal tiene una rampa y cuando entras, la sala donde tienen todo lo mexica tiene el doble de alto de lo normal, ¿sí? Es la única sala que cubre los dos niveles. Todas las demás tienen uno porque arriba hay otra, ¿no? Entonces esa es la que está hasta el fondo. Tú dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver, no? Resulta que cuando tú caminas en la rampa, pones atención. Y cuando entres a un lugar así, donde te cambian de dirección después de caminar despacio, guarda silencio. Entonces está hecho para que tú veas a tu cultura y a tu historia precolombina de una manera súper exaltada, que es lo que era la misión del museo, así. Sé que suena tajante, y esa era la idea realmente, que suene así de tajante, porque así está hecho el museo. Está hecho para que veas cómo viven los indígenas en una foto que tomaron en 1960, cuando en el DF tú caminas y no ves a un solo indígena, porque viven en reservas en muchas ocasiones y viven en una pobreza que es probablemente comparable a la nuestra en cuanto a niveles, pero no la ves. Y el manejo de lo que es el discurso, que era lo más importante de esto, era cómo manejan el discurso de cómo hay que lidiar con la mesticidad. Es muy incómodo a veces hablar de eso, porque en Guatemala nosotros concibimos la mesticidad muy diferente. Acá no es orgullo, y gracias al museo, allá es orgullo. Entonces, esa era la misión, ¿sí? Que tú te sintieras increíblemente especial.